Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Es un gozo, es un placer poder llegar a sus hogares transmitiendo el mensaje de la palabra bendita del Señor. Hacemos todo lo posible por caminar rectamente delante de Dios. Hacemos todo lo posible porque el Señor transforme nuestras vidas y nos conceda ese privilegio de servirle al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos cuidado en que cada uno de nuestros predicadores viva lo que predica, viva lo que habla y tenga esa santidad y esa dedicación y esa entrega a nuestro Dios. Y esperamos que el mensaje del Señor sea de bendición cada día sobre cada uno de ustedes. Nos preparamos con la ayuda de Dios y hacemos todo lo posible para llegar a sus corazones. Solo Dios es el único que puede llegar y eso se lo dejamos al Señor. Así es que de esta mañana el hermano José Flor será el encargado de darnos el mensaje de la palabra del Señor. Así es que regresamos con el mensaje. Vamos a escuchar el mensaje de Dios. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana el título le puse Acerquémonos a Dios confiadamente. Voy a estar usando, ¿verdad?, de la palabra de Dios, escrituras que nos hablan. Por eso en 2 de Timoteo, hermanos, 3, 16, 17 dice que toda la escritura, hermanos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, hermanos, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios sabemos que es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Con la palabra de Dios, hermanos, aprendemos, y algo que quiero hablarles es acerca del pueblo de Dios. Esto lo pueden encontrar en el libro de Éxodo 19, hermanos, cuando creo que cada uno de nosotros sabemos la historia, cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la opresión, del clamor a Dios por ser libertados donde ellos estaban. Dice que el Señor trató con ellos, los llevó por el desierto. Dice que en el monte del Sinaí, hermanos, Dios les dice a Moisés que santifique al pueblo. Dice que laven sus vestidos y estén preparados. Eso, hermanos, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos estamos preparando. El pastor nos ha dicho, nos recalca acerca de cuando empiezas tú a hacer algo por 30 días, déjame decirte, va a ser difícil que dejes de hacerlo. Y si, hermanos, estamos tomando este tiempo para preparar nuestras vidas delante de Dios, no solamente este mes, sino creo que cada uno de nosotros sabemos y entendemos que cada día debemos de prepararnos delante de Dios. Dios, hermanos, escoge un pueblo para que glorificarse, un pueblo para que las naciones vieran que hay un Dios grande y poderoso, que hay un Dios, hermanos, que hace misericordia, que tiene compasión, ¿verdad? Y a través del pueblo, hermanos, a través del pueblo de Israel, Dios quería que este pueblo se acercara a Él. Dice, hermanos, que cuando el Señor le iba a dar sus mandamientos, sus estatutos al pueblo, ¿verdad?, a través de Moisés, cuando en el monte Sinaí, hermanos, sube Moisés y empiezan a ver cuando Dios hablaba con Moisés y ellos veían cómo ese monte, ¿verdad?, se estremecía cuando Dios hablaba, ¿verdad? Había estruendos, había cosas maravillosas que para el pueblo, hermanos, era algo que en vez de traer seguridad de que Dios estaba con ellos, tenía temor. Había temor en su corazón. Cuando Dios, hermanos, quería acercarse a este pueblo, ¿para qué? Para que su pueblo pudiera no vivir, hermanos, en tradiciones, no vivir en religiosidad, sino vivir en una comunión. Vivir en un acercamiento a Dios con esa seguridad. Pero ¿qué pasó con este pueblo, hermanos? Le dijeron, ¿sabes qué, Moisés?
Sube tú habla con Dios, tú ve y lo que Dios te diga, háznoslo saber. Cuando, hermanos, Dios quería que este pueblo se acercara confiadamente a Él. Cuando Dios quería, hermanos, que este pueblo pudiera venir a Él, ¿con qué? Tal vez con sus preocupaciones, con sus aflicciones, con lo que este pueblo estaba cargando, ¿verdad? Con lo que había traído, lo que sacó de Egipto, los anhelos, los deseos que había en su corazón. Pero ¿qué pasó con el pueblo, hermanos? Simplemente no quiso. Y como les dije, esto lo encontramos en el libro de Éxodo. Todos los que hemos leído la palabra de Dios sabemos, ¿verdad? Porque hemos leído lo que este pueblo pasó. Pero este pueblo, hermanos, no quiso acercarse a Dios. Dice que después de esto, hermanos, Dios les da sus mandamientos, pero el pueblo tuvo miedo, como les dije, en Éxodo 20:18. Dice, hermanos, que el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte, hermanos, que humeaba. Dice, y viéndolo el pueblo, hermanos, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Hermanos, acercarse a Dios no es simplemente de labios. Acercarse a Dios, hermanos, implica que los corazones estén dispuestos. Hermanos, en esta mañana, en la alabanza, en la adoración, se podía escuchar cuántos corazones estaban dispuestos, cuántos corazones, hermanos, estaban adorando a Dios con todo su corazón. Y es algo maravilloso, hermanos, es algo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él. Pero ¿cómo nos estamos preparando, hermanos? ¿Cómo estamos preparándonos en estos tiempos? Hebreos 4:16 dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hermanos, acercarse también significa aproximarse, traer, presentar, adorar, ir, llegar, conformar, venir. Y esta palabra, hermanos, se usa a menudo para describir el contacto ordinario de una persona con otra, ¿verdad? Cuando usted se acerca a alguien, como el saludo que nos estábamos dando. ¿Cómo nos acercamos, hermanos? Dios te bendiga. Con ese deseo en el corazón, con ese gozo, hermanos. No, hermano, Dios te bendiga. Claro que no, hermanos. El acercamiento, hermanos, a Dios es algo mayor. Por eso, hermanos, en la palabra encontramos que cuando el Señor quería que alguien se acercara, en este caso vemos el ejemplo, hermanos, de los sacerdotes que tenían que acercarse a la presencia de Dios, que en Ezequiel 44 lo encontramos. Dice, he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová, que ellos llevarán su iniquidad. Dice, no se acercarán a mí para servirme como sacerdote, dice, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Hermanos, los sacerdotes tenían que acercarse al altar, tenían que traer la ofrenda, tenían que presentar el sacrificio que traía para el pueblo. Pero ¿cómo ellos tenían que acercarse, hermanos? No podían acercarse con pecado, porque ellos sabían, hermanos, que eso no era agradable delante de Dios. A veces, hermanos, se usa el término para referirse a traer, ofrecer o presentar una ofrenda ante el altar. Vamos a ver Malaquías 1:6-8, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tus príncipes. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, los sacerdotes se aproximaban al Señor o al altar para realizar sus deberes sacerdotales. Lo que ellos tenían que traer. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece en mi nombre, incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el pueblo le traía de lo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que le traía? De lo que le sobraba. ¿Qué es lo que el pueblo presentaba delante de Dios? Lo que no quería. Y hermanos, hoy en día muchas veces el cristiano, ¿qué es lo que le trae al Señor? ¿Cuál es el tiempo que le damos al Señor? ¿Cuál es nuestra ofrenda, hermanos, que le estamos trayendo al Señor? Yo sé, hermanos, que aquí, en este lugar, la ofrenda que le traemos al Señor lo hacemos de todo corazón. O dígame, hermanos, ¿usted le trae las obras al Señor? ¿Usted le trae lo que no quiere? Otro ejemplo, hermanos, ¿cómo nosotros le estamos dando al Señor nuestro tiempo? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, los días se van rápido. En la mañana, al abrir nuestros ojos, vamos y hacemos lo que hacemos día a día, sea el trabajo, la escuela, salgamos, y el tiempo se va, hermanos, rápidamente. Cuando vemos ya es noche y nos acostamos y parece que ni dormimos. Dígame, ¿es cierto, no, hermanos? El tiempo cada día es más corto. Ahora me pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo le damos al Señor cada día? ¿Cuánto nos esmeramos en decir, bueno, Señor, tengo que entrar al trabajo a las 7, me tengo que ir a las 6 por el tráfico? ¿A qué hora me levanto? 5:45, oh, ya es tarde, oh, gracias, Señor, me cambio, vámonos. En la noche, hermanos, cuando venimos o estamos cansados de lo que hicimos todo el día, ¿cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo estamos en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo nosotros le rendimos al Señor? Hermanos, porque Dios no solamente quiere unos cuantos minutos, Dios quiere nuestra vida. Dios quiere, hermanos, que nos acerquemos a Él confiadamente. Dice que el pueblo, hermanos, quería acercarse, pero, hermanos, solamente se acercaba de labios, solamente se acercaba por compromiso, solamente se acercaba por religiosidad. Cuando Dios quería que el pueblo se acercara a Él, viniera a Él, cuando sus promesas están en Él, cuando Él nos dice, venid todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cuando Él, hermano, nos dice que cuando nuestras fuerzas están flaqueando, dice, y yo aumentaré sus fuerzas como las del búfalo. Pero es la manera, hermanos, en la cual nosotros nos acercamos a Dios. ¿Qué le estamos dando a Dios, hermanos? ¿Cómo nos estamos preparando? Algo, hermanos, que yo he visto en cada ayuno que he tenido es que siempre ha pasado algo diferente.
cada ayuno ha sido diferente en mi vida. No puedo decir que cada ayuno fue lo mismo, sino que cada ayuno, hermanos, ha sido algo en lo cual Dios ha tratado con mi vida. Algo que el pastor, ¿verdad?, nos decía el miércoles, y varios hermanos pasaron y hablaba con él y me decía que muchas veces, hermanos, en el ayuno podemos decir, bueno, me siento bien. Y claro, hermanos, cuando ayunamos, lógicamente nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Pero esta preparación, hermanos, que estamos llevando a cabo va más allá de sentirnos bien. Va más allá, hermanos, de estar bien. ¿Qué quiero decir, hermanos? De que este ayuno es para poder venir delante del Señor. ¿Y qué quiere el Señor, hermanos, de nosotros? De que nuestro corazón sea quebrantado de Él. De decir, Señor, no me agrado como soy. He tratado de dejar de hacer esto. He tratado de dejar de hacer estas cosas que sé que están estorbando en mi vida espiritual. Hermanos, no es solamente sentirnos bien, sino venir delante del Señor y de confesar nuestros errores, nuestras faltas, declarar delante del Señor algo que Él ya sabe, algo que Él conoce, algo de lo cual no podemos ocultarnos, pero algo de lo cual, hermanos, Él quiere escuchar de cada corazón, algo que Él quiere escuchar de cada uno de nosotros. Sinceridad de corazón, porque es fácil engañar al que está a tu lado, es fácil engañar a los que te rodean, pero es imposible engañar a Dios. Isaías 29:13, y como les dije, hermanos, usé ejemplos porque el Señor le estaba hablando a su pueblo. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, Isaías hablaba de la ceguera y la hipocresía que había en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo, hermanos, se aproximaba al Señor, como les decía, era fácil engañar tal vez al que estaba al lado, ver que se acercaban con su boca, diciendo, sí, Señor, tú eres, yo haré tu voluntad. ¿Cuántas veces el pueblo dijo, hermanos? Le decía a sus siervos, yo voy a hacer lo que el Señor me diga. El pueblo decía, yo voy a obedecer al Señor lo que Él me diga a través de los hombres de Dios. Pero ¿qué pasaba, hermanos, con el pueblo? ¿Qué pasaba con las tradiciones, la religiosidad, la cual estaba arraigada en su corazón? Y el Señor les dice, hermanos, se acercan a mí con su boca, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que el pueblo esté lejos de la presencia del Señor, que muchas veces veamos a Dios como un Dios que me dice que tengo que hacer esto a la fuerza y que si no lo hago me va a castigar. Y muchas veces, hermanos, ese es el pensamiento del cristiano, ver a Dios como alguien que castiga. Y déjame decirte, hermanos, Dios no nos castiga porque Él quiere, sino muchas veces somos castigados por nuestra desobediencia. O dígame, hermanos, ¿usted castiga a su hijo porque es obediente? ¿Usted castiga a su hijo porque ve que le está obedeciendo? Claro que no, al contrario. Los que somos padres, ¿qué pasa cuando nuestros hijos nos obedecen, hermanos? Nos sentimos contentos.
Pero ¿qué pasa cuando nos desobedecen, cuando no hacen caso? Tenemos que castigarlos, tenemos que corregirlos. No vamos a dejarlos que crezcan en desobediencia. ¿Para qué? Para que al rato, hermanos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que ni los hijos, ¿verdad?, tienen respeto a sus padres. Que los hijos no obedecen a sus padres. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay corrección. ¿Qué dice la palabra? Al que Dios ama, Dios lo corrige. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios cuando Dios nos jala las orejas, nos corrige. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros, hermanos, que nuestro corazón no está lejos de Dios, sino al contrario, está más cerca. Está más cerca de la presencia del Señor que nunca. En el Salmo 73, 27 al 28, dice la palabra de Dios: ¿por qué aquí los que se alejan? Fíjense, hermanos, no los que se acercan, sino dice, los que se alejan de ti perecerán. Dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero el 28 dice, pero en cuanto a mí, decía el salmista, el que escribió el Salmo, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, hermanos, si estamos o nos alejamos del Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar nuestra vida? ¿Vamos a estar viviendo de victoria en victoria, hermanos? ¿O vamos a estar viviendo de fracaso en fracaso? ¿Qué es lo que Dios quería, hermanos? Cuando le hablaba al pueblo, que el pueblo fracasara, que el pueblo fuera vencido por sus enemigos. Hermanos, el pueblo era vencido por sus enemigos. ¿Por qué? Porque se habían apartado, porque se habían alejado. Cuando Dios le decía, permanezcan en mí, acérquense a mí, confíen en mí, esperen en mí, porque yo soy quien les doy la victoria. El Señor era quien les daba la victoria, hermanos. El Señor es el que nos da la victoria cuando nos acercamos a Él. ¿Nos estamos acercando a Él, hermanos, en este tiempo? ¿O simplemente lo vemos como algo más, como una rutina, como algo que ya sé que tengo que hacer, como hoy en día que tengo que venir el domingo, tengo que hacer presencia, tengo que cantar, tengo que adorar, tengo que escuchar, salgo de aquí y volvemos a lo mismo? Salgo de este lugar y el gozo y la paz que sentía se apaga. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el pueblo le decía al Señor, cuando Dios le decía al pueblo, acérquense, no solamente acérquense a mí de boca, de labios, sino acérquense con todo su corazón. Acérquense con toda su alma, con todo su ser. Porque el salmista decía, el acercarme a Dios, hermanos, es el bien. Y he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta. Y déjeme decirle, hermanos, qué bueno cuando nosotros leemos y a veces podemos decir, bueno, esta bendición es para mí. Esto que está hablando el Señor, que traerá bendición para mi vida, la recibo. Pero cuando Dios, hermano, nos exhorta, cuando Dios nos anima, cuando Dios nos impulsa a buscarlo, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Como decía el canto, te daré una parte de mí. Hermanos, el Señor espera no solamente una parte, sino espera nuestro todo, espera todo nuestro ser, espera nuestra vida entregada a sus pies, hermanos, rendida a Él día a día, buscándole,
reconociendo, hermanos, que Él es Dios y que por su misericordia estamos aquí, amén, por su amor, por la esperanza que tenemos en Él. Romanos 13, 11 al 14 dice la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, la palabra nos dice que el tiempo de levantarnos del sueño, ¿verdad?, es ya, es ahora. ¿Qué quiero decir con levantarnos, hermanos? ¿Qué pasa cuando usted en la mañana, hermanos, toma el tiempo para leer la palabra de Dios? A mí me ha pasado, soy sincero delante de ti, pero muchas veces el sueño, hermanos, ¿qué hace? Que me esté durmiendo. Cuando estoy leyendo, ¿qué pasa? Que muchas veces, hermanos, en vez de estar atentos a lo que Dios quiere hablarme, empieza a ganarme el sueño. Tal vez para muchos en la mañana es difícil, pero podemos hacerlo también en la noche. Pero para mí, para lo que yo he vivido, hermanos, para mí ha sido de bendición poder leerla cada mañana. Cada mañana al levantarme, ¿verdad?, orar y pedirle al Señor que me hable a través de su palabra, que me enseñe, que me recuerde sus promesas. Hermanos, pero cuando estamos dormidos o cuando nos dormimos, ¿qué pasa? Se nos olvida y no recordamos. Cuando en Romanos dice: porque ahora está más que cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, no tenemos que voltear a ver al mundo, sino veamos a nuestro alrededor allá afuera. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está reinando allá afuera? El pecado, la maldad, donde ya uno vive como quiere, se viste como quiere, habla lo que quiere. Hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos que estamos a las puertas de la venida del Señor? ¿Cuántos creemos que el Señor viene pronto? ¿Y cuántos entendemos, hermanos, que debemos estar preparados? Porque si no estamos preparados, ¿qué va a pasar? ¿Qué les dijo a aquellos hermanos que leímos en Lucas 13? Cuando dice que se cerraron las puertas y vinieron unos y dijeron: Señor, ábreme, que yo comí, yo bebí, yo participé, yo estaba en la iglesia. ¿Qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, no los conozco. Hermanos, eso queremos escuchar, que el Señor nos diga un día: no te conozco, hacías esto, esto, otro, o dejaste de hacer lo que yo te había dicho. Pero el Señor es paciente, hermanos, no tardando su venida, sino esperando que nos acerquemos a Él, que lo busquemos a Él, que rindamos nuestras vidas a Él, que dejemos de vivir, hermanos, en una vida que decía: andemos como de día, honestamente. Y eso, hermanos, difícilmente lo puedes ver afuera. ¿O cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido probados en esto, en ser honestos?
La honestidad, hermanos, es algo muy importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque los ojos que están allá afuera están puestos sobre cada uno de nosotros. ¿Estás siendo honesto? ¿Honesto en tu trabajo? ¿Honesto con lo que Dios ha puesto en tus manos? Hermanos, si es algo que es difícil encontrar, pero en los hijos de Dios debe de estar. Debe haber honestidad. Porque como les dije nuevamente, delante de Dios no podemos ocultarnos. Delante de Dios, hermanos, no podemos ser una persona de doble ánimo, una persona que sirve aquí, que está afuera, que está buscando cosas en el mundo, está buscando algo en la iglesia. No, sino lo que nos dice, andemos como de día honestamente. Pero Él les dice, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, envidia. Y es lo que vemos allá afuera, hermanos. Es lo que está pasando allá afuera. O déjeme decirle, ¿estoy en un error, hermanos? ¿Realmente no está pasando nada allá afuera? ¿O está pasando todo esto de lo que la palabra de Dios nos dice? Lo estamos viendo, hermanos. Pero no podemos ser partícipes de eso, sino dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis, hermanos, para esta carne cuando muchas veces, hermanos, nos quiere hacer caer. Esta lucha, hermanos, que tenemos con nuestra propia carne, hermanos, cuando la carne dice, haz esto, pero decimos no, porque Dios me está diciendo que esto no es agradable delante de Dios. Cuando dice la palabra que debemos de morir para nuestro viejo hombre, que no debemos dejar, hermanos, que los deseos que muchas veces, hermanos, están arraigados en el corazón y no nos damos cuenta, pero cuando salen, cuando brotan, hasta nos espantamos. Señor, ¿por qué está esto en mí? Porque no nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame. En Hebreos 10:22, hermanos, dice la palabra de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y dice que al corazón contristo y humillado no despreciará. No desprecia, hermanos, el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo, hermanos, la manera como debemos acercarnos. Ahora, ¿por qué muchas veces no nos acercamos a Él? Porque muchas veces el pecado que está no nos deja acercarnos a Él. Porque muchas veces, hermanos, oramos y no podemos sentir su presencia. Y al contrario, el sueño nos gana, nos dormimos. ¿Por qué? Porque dejamos que el sueño nos gane. Y no venimos delante del Señor y nos acercamos no solamente de labios, no solamente, hermanos, como una tradición, una religiosidad, no. Si nos acercamos, hermanos, confiando en que el Señor dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Nos acercamos a Él, hermanos, ¿por qué? Porque Él es nuestro Dios, quien nos ha lavado de nuestra maldad, que nos ha sellado con su Espíritu Santo, que ha puesto su presencia en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no dejamos que el sueño, no dejamos que nada impida que nos acerquemos a su presencia. Amén. Y aún, hermanos, reconociendo que hemos fallado. Porque no hay ninguno, hermanos, no hay ni un solo justo. Todos pecamos de una u otra manera. No podemos decir, hermanos, que no le fallamos al Señor. Claro, muchas veces le fallamos intencional, o a veces no nos damos cuenta. Pero cuando tú le pides al Señor
y oras al Señor y te acercas a Él, Dios te hace sentir, Dios te hace ver, mira, hiciste esto. Oh Señor, es que no me di cuenta. Hermanos, el perdón. ¿Qué tan importante es el perdón en nuestras vidas? ¿Qué es lo que abre? ¿Qué puertas se abren? Bueno, hermanos, en esta mañana, ya casi termino. En Job 11, 13 al 15, estamos leyendo Job, hermanos, y estamos viendo todo lo que pasó en su vida. Pero muchos juzgaban a Job y le decían: en algo estás pecando, en algo estás mal, algo estás haciendo, por eso te vino todo. Pero el Señor, hermanos, Dios daba testimonio, decía de su siervo Job, que no había otro como él, intachable, que había temor en su corazón. Pero dice en Job 11, 13 al 15: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres en que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Si dispusieres tu corazón. ¿Cuántos en esta mañana, hermanos? ¿Cuántos en este tiempo de preparación que estamos llevando, que estamos observando, estamos disponiendo nuestro corazón delante de Dios? Porque dice: y si extendieres a Él tus manos. Pero también le dice: si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. ¿Qué hay en nuestros hogares, hermanos? ¿Qué estamos permitiendo que el Señor esté haciendo en nuestro hogar? ¿O no estamos dejando que Dios haga nada en nuestro hogar, hermanos? ¿No estamos dejando que Dios obre, que transforme nuestras vidas, que nos moldee? Hermanos, Dios no nos obliga. O díganme ustedes, ¿Dios le ha obligado a hacer algo que usted no quiere? ¿Dios le ha obligado, hermanos, a hacer algo que usted no quiere? Déjame decirte, no. Dios no nos obliga, sino, hermanos, nace en el corazón de un pueblo agradecido delante de Dios. Nace, hermanos, en un corazón que reconoce que necesita que Dios obre en mi hogar, que transforme mi familia, que saque todo lo que no le agrada, para que su presencia se haga palpable, sea una realidad. Así de sencillo, hermanos. Dios no nos pide hacer grandes cosas, sino lo único que pide es ser sinceros delante de Él. Pide honestidad, pide una transparencia de nuestra vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, en el cual un día vamos a dar cuentas de lo que hicimos, de lo bueno y lo malo, de lo que dejamos de hacer, de las excusas que pusimos, de cuando Él estaba hablando en nuestras vidas, cuando Él decía: acérquense a mí, acérquense de todo corazón y expresen lo que nosotros sabemos, lo que venimos cargando en los años que tal vez hemos venido al Señor.
Hebreos 4, 14 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, hermanos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no puedo decir, es que no puedo dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, despojándose de su trono, vino en semejanza de hombre. Él fue tentado, pero el pecado no hubo en él. ¿Por qué? Porque él fue obediente a Dios. Y si él pudo, hermanos, nosotros no podemos poner excusa de que no podemos hacerlo cuando él nos ha dado su palabra. Cuando él nos ha sellado con su Espíritu Santo. No podemos decir, Señor, es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo dejar de pecar, es que no puedo dejar de deleitarme en la carne. Sí se puede, hermanos. ¿Quién dice que no? Pero eso depende de ti. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esta mañana nos vamos a acercar al Señor? Voy a pedirles, hermanos, en esta mañana que se pongan de pie. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Acerquémonos. ¿Cuántos en esta mañana? Y déjeme decirle, hermanos, si nos vamos a acercar al Señor es ¿por qué? Para decir, Señor, me siento bien. O nos vamos a acercar al Señor reconociendo que necesitamos que Él transforme nuestras vidas. Piense por un momento, hermanos. Él le decía al pueblo, ¿por qué me honran solamente de boca y de labios? Si yo lo que quiero es su corazón. Yo lo que quiero es glorificarme en tu vida. Yo lo que quiero es transformar tu vida y que la luz que he puesto en ti alumbre a aquellos que están allá afuera. Pero tenemos que empezar, hermanos, por reconocer que fallamos, que no somos perfectos, que nuestra vida necesita una preparación, porque cuando el Señor venga, hermanos, nos haya haciendo su voluntad y no la nuestra. Vamos a orar en esta mañana, hermanos, y está el altar abierto para el que quiera pasar. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hermanos, y hallar gracia para el oportuno socorro. Es difícil acercarse al Señor, hermanos, cuando
Hay algo en nuestro corazón que no nos deja. Pero cuando abrimos nuestro corazón al Señor, Él nos ayuda. Él nos transforma. Él nos cambia. ¿Por qué no pasan al altar, hermanos? Pasen al altar y vamos a orar al Señor. Y lo único que el Señor pide, hermanos, es seamos sinceros. No por lo que yo diga, hermanos, sino por lo que hemos visto a través de la palabra. Oremos en esta mañana. Inclinen su rostro, hermanos, y acerquémonos confiadamente, como dice la palabra de Dios. Acerquémonos a su presencia, porque Él está aquí. Señor, en esta mañana, Padre, nos acercamos no solamente, Señor, de labios, sino nos acercamos a ti con un corazón sincero. Señor, reconocemos, Señor, que tal vez hemos dejado de hacer lo que tú, Señor, nos has llamado a hacer, Señor. Que hemos dejado de buscarte, Señor, que muchas veces ese fuego, Señor, se ha apagado dentro de nosotros. Señor, tú estás hablando en nuestras vidas. Tú quieres que nos preparemos, Señor. ¿Y cómo va a ser esa preparación, Señor? Pues al acercarnos a ti, Señor, al confesar nuestros pecados y decir: Señor, perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, porque me he deleitado, Señor, en los deseos de esta carne, Señor. Porque me he deleitado, Señor, en vez de deleitarme en tu presencia, en vez de deleitarme cuando tú, Señor, has hecho el llamado a mi corazón, a mi vida. He dejado, Señor, que otras cosas, aún lo material, Señor, sea lo que llene mi corazón. Cuando tú, Señor, lo que quieres de nuestra vida es que nuestro corazón sea lleno de ti. Es cuando tú quieres que nos acerquemos, Señor, al trono de la gracia. Cuando, Señor, expresemos, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Cuando, Señor, estamos tal vez dolidos, Señor, en nuestro corazón. Cuando hay, Señor, enfermedad en nuestra vida, Señor. Cuando espiritualmente, Señor, estamos lejos de tu presencia, Señor. Pero en esta mañana nos acercamos a ti, Señor. En esta mañana, Señor, como un pueblo, Señor, que entendemos, Señor, lo que somos delante de ti. Lo que tú, Señor, quieres, Señor, prepararnos día a día. Prepáranos, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Como decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí, Señor. Señor, dame y enséñame, Señor, aún las cosas ocultas que hay en mi vida que no me dejan, Señor, estar en ti, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a deleitarme, Señor, en tus mandamientos, Señor. Que pueda reconocer día a día, Señor, que necesito de ti, Señor. Que pueda entender, Señor, que solo tú eres, Señor, quien perdona mis pecados, Señor. Que tú eres el que limpia, Señor, el que quita mis iniquidades, Señor. Porque cuando lo trato de hacer por mis propias fuerzas, cuando digo: Señor, te voy a buscar, cuando digo: Señor, ahora voy a rendir mi vida a ti, Señor, voy a dejar, Señor, que tú te muevas, Señor. Pero pasa el tiempo y vuelvo a lo mismo, y hago lo mismo, y hablo lo mismo, y pienso lo mismo. Cuando sencillamente lo único, Señor, es que reconozcamos que te necesitamos. Que reconocemos, Señor, de que solo tú eres, Señor, quien puede obrar. Que solo tú eres quien me puede cambiar, Señor. De que solo tú, Señor, eres, Señor, quien puede ayudarme, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti. Señor, que mi casa, que mi hogar, Señor, no haya nada de lo cual, Señor, estorbe. Que esté estorbando muchas veces aún, Señor, para la sanidad, Señor, en mi vida, Señor, la sanidad, Señor, en mi familia, Señor.
para que mi vida, Señor, no crezca espiritualmente, Señor, como tú quieres, sino que pueda, Señor, permitir, Señor, que tú me hagas ver, que me hagas saber, que me hagas entender todo lo que debo de sacar, Señor. Un tiempo de preparación, un tiempo, Señor, de rasgar nuestro corazón delante de ti, Señor. De decir, Señor, no puedo más, te necesito en mi hogar, Señor. Te necesito para que me des dirección como sacerdote de mi hogar. Necesito que me des sabiduría para guiar a mis hijos, Señor. Porque mis hijos, Señor, serán, Señor. Y quiero que sea lo que tu palabra dice, Señor. Pero cuando no lo permitimos, cuando no dejamos que el Señor sea el dueño de nuestro hogar, el enemigo va a hacer estragos. Hermanos, pero que el enemigo no haga estragos, sino al contrario, que sea Dios, que sea su presencia, que toque nuestras familias, que toque nuestros hijos, que ya no vivamos más como nosotros queremos vivir, que ya no vivamos más como nosotros creemos que está bien, sino que vivamos de acuerdo a lo que la palabra me dice. Que vivamos de acuerdo, hermanos, a lo que Dios me dice que debo de hacer, y es ser obediente a Él. Mis ojos puestos en el autor y consumador de mi fe, que es el Señor Jesucristo, quien nos ayuda, quien nos cambia, quien nos transforma. Señor, en esta mañana, aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Hermanos, dígale al Señor en esta mañana: Señor, cambia mi vida, transforma mi corazón. Enséñame, Señor, a morir a los deseos de esta carne, Señor, porque quiero que tu palabra se cumpla en mí. Ya no quiero vivir yo, Señor, para mis deseos, sino ahora, Señor, quiero que tú vivas, Señor, para mí. Que tú vivas, Señor, en mi corazón, Señor. Que tú vivas, Señor, en mi vida, Señor. Que aún mis hijos, Señor, vivan para darte gloria y honra, Señor. Y ellos crezcan, Señor, en el temor de Jehová. Ellos crezcan, Señor, en tu palabra. Y ellos, Señor, puedan reconocer que tú eres su Dios. Que tú eres, Señor, quien va a abrir puertas, Señor. Que tú eres, Señor, quien va a usar sus vidas, Señor. Señor, en esta mañana te agradecemos, Padre, porque nuestro caminar, Señor, es en fe. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. La verdad de las cosas es que ese mensaje es para nuestras vidas, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando tenemos ciertas fricciones con cualquier persona, hasta con la familia, con la esposa, con los hermanos, con los primos, y hay un roce por ahí medio fuerte, no nos sentimos con confianza de acercarnos a ellos. Pero en el caso de Dios, el Señor nos ofrece su bendición y nos dice que a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, de todo lo malo, de todo lo perverso, de que nosotros no teníamos salvación, Él trajo la salvación. Y Él nos da una invitación para que nos acerquemos al trono de su presencia en plena certidumbre de fe, para que Él nos ayude, para que Él nos socorra, para que Él nos bendiga. Yo creo que es una de las bendiciones más grandes que el ser humano puede tener, de poder acercarse al trono de la presencia de Dios. Déjeme decirle, casi es muy difícil que entraran al trono de la reina que acaba de morir. Personas seleccionadas, enseñadas, educadas, con todos los protocolos que ella demandaba para su persona, etcétera, etcétera. Pero nuestro rey nos invita y nos dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él nos dice y nos habla en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entra, cenaré con él, él cenará conmigo. Porque es la puerta en donde se conocen a los amigos. En el umbral, tú saludas a la persona que llega a tocar a tu casa, y cuando tú lo pasas al umbral y lo pasas adentro, llega a ser parte de familia, de amigo, de compañero, y adquiere todas las bendiciones que se le ofrecen en una casa.
Esa es la bendición que Dios nos ofrece y que nos invita para que nosotros nos acerquemos a Él. La invitación está puesta. El que quiere entrar va a entrar, el que no quiere entrar no va a entrar. Es que yo te invito en estos momentos para que abras tu corazón a Dios y dejes que Él entre a tu vida. Él entrará a tu vida, a tu corazón, cenará contigo y tú vas a cenar con Él, vas a sentir su presencia. Va a ser un cambio, una transformación como la que nunca te imaginaste. No importa que estés en el pecado, no importa que estés en el vicio, en la idolatría, en el satanismo, donde quiera que te encuentres, cuando tú clamas a Dios y te acercas en plena certidumbre de fe y sabes que Él existe, Él hará un cambio en tu vida como el que nunca te imaginaste. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con mi familia, lo ha hecho con muchas personas que yo conozco y Él lo va a hacer contigo. Solamente abre tu corazón e invítalo en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración para que tú la hagas cuando el Espíritu Santo te haga sentir. Cuando tú sientas acercarte al trono de su presencia, hagas esta oración y le digas: Señor, perdóname, mira quién soy, mira mi condición, soy esto, soy aquello, para allá, para acá, todo lo que tú seas. Confiésale al Señor y dile: me arrepiento de ser como he sido, perdóname. Yo sé que Dios te va a perdonar. Yo sé que Dios va a hacer misericordia. Yo sé que Dios está ahí para perdonarte. Dile: perdóname, quita todo lo malo de mi vida. Me arrepiento de haber sido tan malo, tan perverso. Perdóname, Señor. Y Él te va a perdonar. Y cuando Él te perdone, invítalo a tu vida. Señor, gobierna mi vida, entra en mi vida, transfórmame, cámbiame y dirígeme. Dirige mi vida a un buen camino, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que tú vengas y seas mi salvación, seas mi socorro, Señor, y que permitas en tu misericordia, Señor, que tu Espíritu Santo venga a mi vida. Saca todo espíritu maligno, de odio, de resentimiento, de rechazo, de rebeldía, sácalo de mi vida. Y que tu Espíritu Santo venga y me dirija y sea bendición a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, concédeme un cambio en mi vida y en mi corazón. Amén. Yo sé que Dios lo ha hecho en estos momentos. Él ha venido a tu vida, Él va a cambiar tu vida. No hay ángeles, no hay arcángeles, no hay voces, no hay luces, no hay nada. Pero el milagro se hace en tu vida de acuerdo a su palabra, porque Él siempre cumple su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. Que la paz de Cristo siempre reine en sus corazones.